nuevamente sean bienvenidos a este nuevo curso llamado Introducción a la Computación. Me presento con ustedes, mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación, Mención Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Pero como ustedes pueden observar, de la primera unidad les dejé el tema y la actividad que se realizó la evaluación las primeras semanas de febrero. Con respecto a esa actividad y con respecto a ese tema, voy a hablar un poco antes de entrar en detalle con la unidad número 2. En primera instancia, les informo que en la primera unidad les realicé una evaluación que era un pequeño ensayo sobre lo que era la computación en sí, las partes internas del computador, todo como está integrado nuestro equipo, nuestro computador, e incluso cuáles son sus partes internas, que era la tarjeta madre, disco duro, microprocesador, todo relacionado con el microprocesador. Se les pidió que por favor realizaran un ensayo incluso por allí observé que hubo algunos que realizaron un cierto copy-pegue. Por favor, eviten realizarlo cuando se piden este tipo de trabajo, este tipo de actividades, que sean más tipo ensayo, que ustedes sean los capaces de realizar esta actividad realizando un análisis, una síntesis de esa información que se les está enviando a ustedes e incluso investigando ustedes mismos vía Internet. En primera instancia, hay algo que aclarar, que la computación viene siendo una rama de la informática que está encargada del diseño de la arquitectura del computador. Es por ese motivo que el primer tema que nosotros estudiamos fue prácticamente cómo está organizado el computador internamente, toda su arquitectura, todas sus partes tangibles, e incluso cómo está estructurado, cómo va ensamblado el equipo internamente. Ahora, en esta unidad número 2 que vamos a iniciar, incluso que ya está disponible en la plataforma, la actividad de esta unidad, que es la realización de un mapa mental. Espero que esta información y esta pequeña clase que les voy a dar les sirva a ustedes para completar esta actividad, que muchos me imagino que ya deben haber realizado, ya deben tener lista e incluso enviada vía plataforma. El tema número 2 que vamos a tratar el día de hoy será todo lo que es el sistema operativo, lo que son los sistemas operativos. Vamos a hablar un poco de esta gran herramienta, esta aplicación ya de tipo software. Cuando hablamos del sistema operativo nos estamos refiriendo prácticamente como el alma de los equipos electrónicos o equipos informáticos. Recordemos que no solamente hoy en día son los computadores quienes tienen sistema operativo, sino también los teléfonos inteligentes, sean de la empresa que sean, incluso de cualquier tipo de sistema operativo. Tenemos por aquí una definición que dice que el sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Es por eso que es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten regular los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados son Windows, Linux, iOS y DOS. Ajá. Con los dos últimos, iOS y DOS viene siendo un sistema operativo de Windows que prácticamente ya a digamos, en estos años ya ha ido desapareciendo. Pero el Mac OS o el Mac OS 2 viene siendo un sistema operativo de la empresa Apple que aún se sigue utilizando, que muchas empresas aún lo utilizan en sus servicios. Actualmente, los más, digamos, lo que en el mercado, el más utilizado a nivel mundial viene siendo Windows. Microsoft Windows, sus diferentes versiones, actualmente las versiones que son más utilizadas, por lo menos aquí en Venezuela, hay muchos equipos que aún trabajan bajo el Windows 7, pero ya la mayoría de empresas a nivel privado ya están migrando a Windows 8 y Windows 10 respectivamente. Sucede que Windows 7 desde hace aproximadamente ya casi 2 años, sus servidores ya han sido apagados, ya no hay más actualizaciones para dicho sistema operativo y por tal motivo pues ya muchas empresas han buscado la manera de migrar a un sistema operativo mucho más avanzado. Está el otro sistema operativo Linux, que se refiere al software libre, de él hablaremos un poco más adelante. También tenemos que el sistema operativo es el protocolo básico de la operatividad del computador, que coordina todas las demás funciones de comunicación, de procesamiento e interfaz del usuario. Es de lo que estamos hablando. El sistema operativo viene siendo el alma, el programa principal de todo computador para dirigir y coordinar todas las funciones que este mismo va a tener.
Vamos a comenzar hablando un poquito de Microsoft Windows. Windows es un sistema operativo que desarrolló esta compañía a mediados de los años 80. De los años 80 venimos disfrutando Windows en sus diferentes versiones. Ajá. Tenemos por aquí que cuenta con una interfaz gráfica basada en el prototipo Windows, una ventana que representa una tarea en ejecución, que puede contener su propio menú y otros controles. Y el usuario puede acceder o alejar usando un dispositivo señalador como el mouse. Es decir, ese puntero, ese señalador, esa flechita o esa manita que nos aparece a nosotros, que lo conocemos como cursor, es el que nos permite a nosotros dentro del sistema operativo Windows realizar todas las operaciones e ingresar a las diferentes ejecuciones del sistema operativo. E incluso a partir de las primeras versiones de Windows, fue una gran innovación que este sistema operativo lo traiga. E incluso, si vamos a recordar un poquito de la historia de los computadores, incluso el creador de Apple, él también diseñó que su sistema operativo fuera utilizado con mouse. Hoy en día todos los sistemas operativos a base de computador pues trabajan con el periférico de mouse y teclado, es decir, para tener esa facilidad. Como pueden observar por aquí, les dejo una pequeña recopilación de los distintos sistemas operativos o las distintas imágenes o logos que ha tenido el sistema operativo Windows. Tenemos la primera versión Windows, Microsoft Windows, Windows 95 y 98, aquellos pues que crecimos en los años 90, vamos a recordar el famoso Windows 95 y 98, incluso el Windows 2000, que fue una de las innovaciones y uno de los más recientes para esos años. Luego llegó el más famoso Windows XP, quien de repente muchos de nosotros no utilizamos Windows XP, lo utilizamos incluso cuando éramos niños. Windows Vista, que vino siendo la nueva versión o ese nuevo Windows, esa nueva migración del sistema operativo. Windows Vista me gusta llamarlo como una versión beta. ¿Por qué una versión beta? Porque fue una versión que traía bastantes errores y prácticamente Windows les pedía a los usuarios o a aquellos computadores que venía ese sistema operativo que si se presentaba un error, ejecutara una pequeña opción, un comando que traía allí que indicaba qué errores tiene, qué se puede mejorar y qué usted puede recomendar como usuario. Por eso yo digo que viene siendo una versión beta, porque Windows Vista trajo esta opción. Luego vino el sistema operativo más famoso que todos conocemos como es Windows 7, que aún sigue siendo muy utilizado a nivel mundial y especialmente aquí en Venezuela. Actualmente en el mercado los sistemas operativos más utilizados son Windows 8, 9 y Windows 10, que es el más reciente. Y también pues tenemos los sistemas operativos como Windows Mobile y Windows Phone, que realmente no tuvieron ese auge, ya que estos sistemas operativos fueron para equipos, dispositivos electrónicos como celulares, pero no tuvo ese auge como fue el sistema operativo Android y el iPhone. No tuvieron esa popularidad, no hubo esa llamada de atención por parte de Microsoft e incluso su asociación que tuvo con la empresa Nokia, que fue uno de los teléfonos que trajo el Windows Phone, no fue realmente un gran interés ni una gran innovación. Hubo muchos usuarios que al ver este sistema operativo no nos gustó mucho, principalmente a mí, vi Windows Phone, no me gustó realmente. Aquí les presento un poco, vamos a recordar un poco el entorno gráfico que traía Windows 7, que en la parte inferior traía su barra de tareas. La innovación que tuvo Windows 7 fue que el botón de inicio traía el logo de Windows. Automáticamente, pues todos lo llamamos el botón de Windows, pero normalmente se llama inicio en su barra de tareas. Igualito que otros programas tenían claro que de repente sus documentos, su reproductor o el navegador más popular para este época cuando salió el sistema operativo, que era Windows, que era Internet Explorer. Hoy en día está Google Chrome, Firefox, Safari, en fin, varios navegadores. E incluso hacia su lado derecho estaba la hora, la fecha y las demás herramientas. Hoy en día, el más utilizado viene siendo Windows 10. Si observamos de Windows 7 a Windows 10, hay una gran innovación, un gran cambio, es un entorno más gráfico, mucho más favorable y de repente más agradable a la vista. ¿Por qué? En la barra de tareas, en su parte inferior, nos trae ahora un buscador por el cual allí podemos ingresar el nombre de cualquier aplicación o programa. E incluso el botón de Windows ya trae el nuevo logo, que es totalmente en blanco, que está un poco inclinado hacia el lado derecho. Por allí tenemos el botón de inicio, botón de Windows,
incluso también tiene los botones de encendido, suspender, configuración. Y su menú está pues en orden alfabético, pero si observamos hacia su lado derecho, podemos observar que el menú también ahora es en parte gráfica. Esto también lo trae Windows 8, bastante gráfico y mucho más fácil de identificar. Pero también, al igual que Windows 7, observen que Windows 10 en su barra de tareas aún trae el anclaje a los programas como los documentos, el navegador e incluso hacia el lado derecho lo que es la hora, la fecha y demás herramientas. Vamos a hablar ahora un poquito del panel de control. Me voy a basar en Windows 7. Windows 7 pueden observar aquí lo siguiente. Para este caso tenemos la ventana del panel de control que trae lo siguiente: seguridad, sistema de inseguridad, redes de internet, hardware, sonido, programas, centro de usuario y protección infantil, apariencia, reloj y accesibilidad. Vamos a trabajar con lo que más utilizamos nosotros, con aquella información que es más relevante, que es por lo menos las cuentas de usuario. En las cuentas de usuario y protección infantil tenemos las siguientes opciones: cuentas de usuario, control parental, Windows Card Space, administrador de credenciales y correo. Al entrar a las cuentas de usuario, que es nuestra primera opción, observen aquí, nos da lo siguiente para crear una cuenta de usuario. Dice que tenemos que darle un nombre a esta cuenta de usuario y establecer un tipo de cuenta, si esta viene siendo un usuario estándar o un usuario administrador. Realmente, cuando nosotros somos los únicos que manejamos el computador, o somos prácticamente, digámoslo de esta manera, tenemos el mayor conocimiento del manejo del computador, les recomiendo que ustedes sean los usuarios administradores. ¿Por qué? El administrador viene siendo el usuario principal del computador, aquel que permite la instalación de programas, la instalación de todo lo que son software, aplicaciones, e incluso puede generar también alguna serie de permisos o permisología para las carpetas. En cambio, el usuario estándar o usuario limitado, como se le conoce, viene siendo el usuario que tiene limitaciones aquí, las limitaciones que le permita el administrador. Por aquí tenemos los dos tipos de cuentas de usuario. Recuerden lo que les estaba hablando. Tenemos por aquí que la cuenta administrador es la cuenta principal del sistema operativo que tiene permisos para ver, ejecutar, instalar y borrar todo. Para instalar una nueva aplicación se necesita hacerlo por esta cuenta. Es decir, el administrador es prácticamente quien le da la permisología al computador de instalar todo en el sistema operativo. Pero si ahora nos vamos a lo que es el usuario estándar o limitada, se distingue del administrador porque principalmente no tiene permiso para instalar programas y pues no puede utilizar los instalados por el administrador. Además, no tendrá acceso a otros archivos o otras cuentas de usuario ni componentes importantes del sistema operativo. Entonces, para crear esta cuenta de usuario, recuerden que tenemos que ingresar por panel de control, cuentas de usuario, y allí vamos a ir ingresando los pasos tal cual como lo vemos aquí. Vamos a volver atrás. Ok. Primero que todo, ingresamos a panel de control. En esta opción, entramos a cuentas de usuario y protección infantil, cuentas de usuario en esta ventana, damos el nombre y elegimos qué tipo de cuenta si queremos. Si queremos una cuenta administrador o una cuenta de usuario limitada. Una vez creada este tipo de cuenta, puede ser usuario limitada, que cree un ejemplo de usuario de cuenta limitada, nos va a aparecer lo siguiente. De repente, el nombre que le dimos, yo en este caso le di un nombre de invitada especial, es un usuario limitado. ¿Qué opciones tiene el usuario limitado en su cuenta? ¿Qué puede hacer él, por lo menos con su perfil? Que es cambiar el nombre de la cuenta, puede hacerlo, crear una contraseña, cambiar su imagen. Aquí hay hasta aquí puede hacerlo ya la configuración de control paternal. Él no la va a poder ver, solamente la puede ver el administrador, en este caso soy yo. Configuración, cambio de tipo de cuenta y eliminar cuenta y administrar otra cuenta. La cuarta opción en adelante, el usuario en su cuenta no la va a poder observar, solamente va a observar tres opciones, que son cambiar el nombre, crear una contraseña y cambiar la imagen. Eso es todo lo que va a poder hacer. Pero eliminar la cuenta y administrarla solamente puede hacerla el administrador. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos con la apariencia. Esta parte de la apariencia, si observamos aquí, viene siendo para cambiar la imagen, el fondo del escritorio. Tenemos aquí las siguientes opciones: personalizar pantalla, kits de
escritorio, barra de tareas y menú de inicio, centro de accesibilidad, opciones de carpeta y fuentes. Aquí nosotros podemos configurar nuestro escritorio a nuestro gusto, que si queremos personalizar con fotografías nuestras, un collage de fotos que tengamos, lo podemos hacer. Que si queremos cambiar el fondo de pantalla, también lo podemos hacer. Que si queremos modificar la barra de tareas, también. Opciones de carpetas, el tipo de letra, lo podemos hacer por estas diferentes opciones. Cuando nosotros nos vamos a lo que es fondo de escritorio, nos va a aparecer unos fondos de escritorio predeterminados que trae aquí el sistema operativo. Podemos usar cualquiera de los que están aquí disponibles e incluso qué posición de imagen queremos. Hay una serie de opciones allí en la parte inferior. Cuando tengamos todo listo, hacia el lado derecho aparece la opción de guardar cambios. Al hacer clic allí, automáticamente cambia nuestro fondo de pantalla. Ok, vamos con la siguiente parte que es bastante interesante, que es cómo crear una carpeta en Windows 7. Hay una serie de pasos para crear las carpetas. Si ustedes han ido observando, todo lo que les he explicado prácticamente es Windows 7, porque es el sistema operativo más sencillo. Pero todo lo que se explica en Windows 7 se aplica a Windows 8, 9 y 10. Estas tres versiones de Windows son prácticamente lo mismo. Claro, cambiarían algunos nombres, pero las opciones siguen siendo exactamente las mismas. Por ejemplo, primera opción, si queremos crearlas desde el escritorio, botón derecho con el mouse, la opción nuevo, elegimos carpeta. Después, al crear la carpeta, cambiamos el nombre de esa carpeta. Una vez creada, hacemos clic en el botón derecho del mouse en la opción propiedades de la carpeta, es decir, sobre la carpeta creada es donde vamos a hacer clic derecho para poder ver las propiedades. En estas propiedades de esta ventana, elegimos la pestaña personalizar. Observen allí la imagen que tenemos. Hay un ejemplo de una carpeta que se llama ETC María Auxiliadora. Aquí podemos observar las pestañas, diferentes pestañas que tiene esta carpeta. Esta carpeta yo puedo modificarla y personalizarla. Al hacer clic donde dice cambio de icono, observen lo que va a aparecer. Al elegir cambio de icono, nos va a aparecer esta nueva ventana que me indica o me dice qué imagen yo puedo elegir de acá e incluso cualquiera de ellas. Al elegirla, automáticamente hago clic en aceptar y me hace el cambio totalmente de la imagen. ¿Ok? Estas recuerden que vienen siendo las propiedades de la carpeta. Y aquí les dejo los pasos para realizar carpetas. Esto viene siendo muy esencial para aquellas personas que no conocen cómo crear una carpeta en Windows. Aquí tienen la oportunidad de aprender a crearlas y cómo cambiar el icono de dicha carpeta. Ok, ahora vamos a cambiar un poquito de tema dentro de esta unidad. Vamos a hablar un poquito del software libre, este otro tipo de sistema operativo. Tenemos que el software libre viene siendo aquel software que permite libertades, prácticamente su mismo nombre lo dice. Es un software que permite cambios, modificaciones dentro de su programación. Como definición tenemos que es el software que respeta la libertad de los usuarios, la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software, es decir, puede cambiarlo, pero al momento de cambiarlo puede redistribuirlo, que es una de las permisologías que permite, valga la redundancia, este sistema operativo. El software libre es una cuestión de libertad, más no de precio. Para entender el concepto, piense en libre como en libre expresión, no en gratis. En inglés, a veces, en lugar de free software, decimos libre software, empleando ese adjetivo francés o español derivado de libertad, para mostrar que no queremos decir que el software es gratuito, sino que permite libertades. Es decir, software libre no es que sea gratuito, sino que tiene libertades para mejorar dicho sistema operativo. E incluso podemos ver allí en la parte inferior de esta presentación las imágenes correspondientes a este tipo de software, el pingüinito Tux, que pertenece a la distribución de GNU Linux. E incluso tenemos a TUT con la bandera de Venezuela. Sucede que hace algunos años, ya hace más de 10 años, por allá en el año 2010, 2009-2010, en Venezuela se comenzaron a dar por parte de CanTV con una asociación de una empresa china e incluso unos programadores aquí en Venezuela, talento nacional, se encargaron de crear el sistema operativo Linux Canaima, que es totalmente diseñado por simplemente programadores venezolanos. Se crearon algo llamado computadores Lactos Canaima. Estas Lactos Canaima se permitió la creación de estos equipos gracias a un convenio del gobierno nacional con una serie de empresas nacionales y chinas
que permitieron el ensamblaje y la creación de estos equipos aquí en Venezuela. E incluso también hubo la versión de tablets y llegó el sistema operativo Linux también en versión de tablets. Este sistema operativo Linux Canaima, por aquí tenemos el logo original de la distribución GNU Linux y el botón de inicio de este sistema operativo, su logo y su presentación. Canaima es un proyecto sociotecnológico productivo abierto, construido en forma de colaborativa por un conjunto de actores de vida nacional que incorporan elementos de orden tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollando las herramientas y modelos productivos basados en tecnologías de información TIC libres, sustentado en la comunidad Canaima, la cual está constituida por grupos de participantes provenientes de diferentes instituciones públicas y privadas, activistas de la comunidad de software libre, estudiantes y ciudadanía en general. Es decir, prácticamente la mayor parte de los que trabajaron dentro de este proyecto son talento nacional. Por esto es algo que debemos estar orgullosos. Mire, principalmente el hablar del sistema operativo Linux Canaima no es que estemos hablando bien del gobierno, no es que el gobierno o el chavismo hizo las cosas bien, no vamos a hablar de esto ni vamos a entrar en política, sino simplemente darle la realidad y darle ese empuje a lo nuestro, a lo que se creó aquí en Venezuela. Y esta fue una de las cosas buenas. Y pues como opinión personal se los digo, yo he utilizado Canaima, incluso tengo una Canaima, y realmente los equipos son bastante buenos, son equipos que funcionan correctamente e incluso igual los equipos que dio CanTV, esas computadoras de escritorio como las laptops fueron equipos muy buenos. Lamentablemente pues como todo se acaba realmente aquí en Venezuela no se le dio esa continuidad a ese proyecto y pues realmente eso pues está en estos momentos en un limbo que no sabemos si continuará o no continuará en un futuro. Para finalizar, les voy a presentar de las primeras versiones de Linux Canaima cómo era su entorno gráfico. Observen que es muy parecido a Windows. La idea fue que se buscó que este sistema operativo, al crearlo, no crear ese impacto negativo en el usuario ni ese rechazo, sino se buscó que fuera fácil su uso e incluso tenemos hacia el lado izquierdo el botón de inicio de Canaima, sus aplicaciones, sus programas, también tenemos el anclaje de iconos, tenemos al lado izquierdo la hora, la fecha y demás herramientas. Mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino que estoy a la orden por la plataforma. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo vía plataforma. Con mucho gusto los voy a ayudar con cualquiera de las actividades. Por favor, no dejen para último momento o cualquier otra eventualidad para realizar alguna consulta, alguna pregunta. Estoy a la orden. Incluso al observar esta clase, si ya tienen realizada la actividad, no hay ningún inconveniente. Recuerden que todo el conocimiento que nosotros desde aquí del IESIT realizamos para ustedes es con mucho cariño y de verdad que sea de aprovechamiento para ustedes como futuros profesionales de la República. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.